asambleísta Lourdes Tibán. Gracias, presidente. Voy a ser concreta porque creo que ya la mayoría de los asambleístas han referido ya a temas diferentes y creo que no tiene sentido seguir insistiendo, sino más bien acoger, en primer lugar, al pedido de varias intervenciones de las comisiones generales que piden la revisión de algunos articulados. En tal sentido, yo creo que el trabajo más positivo va a ser cuando esta ley vuelva a la presidencia para las rectificaciones pertinentes. Quiero topar simplemente tres temas que veo que no se han profundizado en este debate, pero antes quiero decir que la intervención de Pachacuti no está en contra de las creaciones de las universidades. Al contrario, solamente los provincianos, las provincianas, las que venimos de provincias pequeñas a la capital a estudiar en las universidades, sabemos de las necesidades que tenemos en cada una de las provincias. Por eso, mi respaldo a la creación de las universidades, pero no a una creación ficticia de cómo vamos mirando en las transitorias, de que a una se dice se crea, otras dicen se crearán y otras dicen gestionarán, de manera que no estamos dejando claro la creación de las universidades y lo que estamos dejando con estas transitorias es en el limbo la creación de las universidades. Es el caso de la Universidad Indígena o de la Universidad de los Pueblos y Nacionalidades que dice sus autoridades gestionarán la reforma de la ley. La gran pregunta es si mañana el bloque nuestro presenta el cambio de la Universidad Amauta Huasi a que no sea privada sino sea pública. La gran pregunta es, ¿tendremos los 124 votos para inmediatamente crear la Universidad de las Nacionalidades y los Pueblos? No estamos dejando claro las transitorias, por eso nuestra preocupación, incluso en el tema de que las nuevas universidades sean parte del presupuesto. Algunas universidades le están diciendo serán parte de las rentas del Estado y en otras dicen directamente serán parte del presupuesto que el Estado destina para educación superior. Ese tipo de cosas no nos va a permitir hacer realidad el justo derecho de la creación de las universidades, cualquiera que sean las universidades, pero todas están quedando en esta condición. En otro punto quiero decir que ya mi compañero jefe de bloque había dicho, nosotros vamos a insistir, señor presidente de la comisión, de que de manera fundamentada se justifique la consulta prelegislativa de esta ley. Nosotros creemos que topa uno de los derechos colectivos establecido en el artículo 57, numeral 14, que dice que los pueblos indígenas tienen derecho a desarrollar, fortalecer y potenciar el sistema de educación desde la estimulación temprana hasta el nivel superior. ¿Qué estamos poniendo, qué estamos estableciendo en esta ley para asegurar el derecho de los pueblos y nacionalidades? Si esta ley se cierra el debate sin antes considerar la consulta prelegislativa, los pueblos y nacionalidades vamos a insistir en que se haga cumplir la resolución de la Corte Constitucional y será otra de las leyes que prácticamente se vea fracasada en la Asamblea Nacional. Uno de los puntos que no encuentro en la ley, señor presidente de la comisión, es respecto de qué acciones afirmativas estamos estableciendo en esta ley respecto a los estudiantes que vienen de educaciones distintas, de bachilleratos a distancia, de educaciones del campo que no tienen el mismo nivel científico y tecnológico
en cuanto a una educación urbana con una educación del campo. ¿Cuántos jóvenes indígenas, cuántos jóvenes montubios, cuántos jóvenes afros tienen la facilidad de aprobar los exámenes de admisión en las universidades? Comenzando desde mi propia familia, si no le pagamos un examen nivelatorio, no pueden acceder ni a las universidades públicas, peor a las privadas. Por eso, señor presidente, quiero proponer, y ya lo he enviado por escrito la semana pasada, mi aporte, espero que lo tome en cuenta. En el artículo 3 de la ley, al último inciso, estoy poniendo de que el Estado debe garantizar acciones afirmativas que promuevan la igualdad real a favor de los estudiantes que no vienen en las mismas condiciones de escuelas o colegios urbanos. Por ejemplo, que el Estado cubra cursos de nivelación, que los exámenes para rendir de ingreso sean manejados de acuerdo a la lengua propia de las comunidades. Por ejemplo, que la consideración de los territorios de donde vienen, los amazónicos, por ejemplo, la gente de la Sierra Andina que vienen de los páramos, no tenemos la misma preparación para pasar los exámenes. Y lo digo desde la experiencia. Aquí el IESE, por ejemplo, no ha cumplido con ese rol. Nosotros, los pueblos indígenas, lastimosamente nos debemos a una fundación extranjera, a la Fundación Hans Seidel de Alemania, que tiene cerca de 700 indígenas estudiando en las universidades, previo lo cual han pagado a nosotros 3 meses de cursos de nivelación para poder ingresar a las universidades. Si yo no hubiera tenido esa suerte de tener un curso de nivelación, no hubiera cursado la universidad. Por eso pido de que se consideren acciones afirmativas que el Estado debe garantizar en todas las universidades públicas y privadas para los estudiantes que vienen de distintos conocimientos del territorio nacional. Y finalmente quiero decir que es necesario que dejemos claro 2 términos que he encontrado en la ley. Por ejemplo, esto de una jubilación autofinanciada. Inmediatamente me viene a la mente de que una jubilación, si yo quiero jubilarme, o como maestro o como empleado de la educación, va a tener que él mismo financiarse la jubilación. Yo creo que hay que revisar ese término que nos deja en dudas, qué es. Los que no manejamos, los que no somos funcionarios públicos, los que no tenemos un sueldo, no sabemos lo que es una jubilación autofinanciada. Pero sobre todo yo digo, y yo sé que esta ley no va a regular la situación de las mujeres, en todas las leyes deberíamos ir poniendo acciones activas a favor de la mujer que cumple un triple rol en la función pública y luchar para que las mujeres se jubilen a los 30 años sin límite de edad, pero no poner el tema de la jubilación autofinanciada. Ese es un término que no he podido entender yo y lo admito que no lo entiendo. Y el otro tema también en el sentido de que en el directorio o en el consejo hay un voto de calidad. Ese voto de calidad hay que explicar qué implica. ¿No será más fácil poner un voto dirimente? ¿O es que estamos camuflando ahí la doble o la triple representación que tendría la persona que va a ejercer el voto de calidad? Gracias, señor presidente. Yo he enviado ya por escrito la semana pasada porque no pensaba intervenir ya. Sin embargo, espero que la comisión tome en cuenta los puntos que yo he planteado. Muchísimas gracias. Gracias.